Hola, buenas noches a todos, muy buenas noches. Esperemos que se empiecen a conectar las personas esta noche. Es un gusto para mí nuevamente verlos y saber que están ahí. Gracias por acompañarme. Esta noche vamos a hablar sobre la libertad emocional, sobre nuestras creencias, hasta qué punto tenemos claro lo que creemos y lo que no, y qué tipo de libertad tenemos como tal. Hola. Y qué tipo de libertad tenemos como tal frente a esas creencias, ¿no? Y hasta qué punto pensamos que esas creencias son reales o no. Entonces, esperemos un minutico más a las 35 y empezamos a compartir este tema que es espectacular y es sobre la libertad emocional. Ok, entonces, bueno, ese tema de las creencias tiene que ver muchísimo con los juicios y vamos a hablar, empecemos de esto, ¿no? Entonces, bueno, las creencias es una forma de control finalmente porque tiene que ver con los juicios y siempre han sido de generación en generación donde nos implementan este tipo de circunstancias. Entonces, ¿cómo así? Sí, tú crees en las cosas que crees porque en algún momento te dijeron que las cosas eran así. Sí, ahorita estaba viendo un documental incluso sobre el Titanic y hay muchas incongruencias frente a este tema del Titanic. Mucha gente dice que sí existió, otra gente dice que no, que el que se estrelló fue el Olimpia, etcétera. Y siempre se está especulando sobre las creencias y nosotros pensamos que la historia o lo que nos dicen termina siendo algo real. ¿Ok? Entonces, las creencias siempre van de la mano con esa libertad emocional. ¿Qué significa? Donde solo tú sabes hasta qué punto por ese tipo de pensamiento estás atado o eres libre frente a las circunstancias. Algo que el ser humano como tal, a través de su historia, no ha tenido nunca clara es esa libertad. Siempre ha sido condicionado y cuestionado ese tipo de libertad, porque siempre estamos sujetos a las creencias y hasta qué punto el ser humano puede tener la seguridad que lo que cree es cierto, ¿sí? ¿Acaso nosotros tenemos claro qué es la forma de actuar con esa libertad o es un condicionamiento que tenemos que ha sido programado desde pequeños? Entonces, lo que nos hablan normalmente es que nosotros somos conscientes cuando descubrimos que no estamos condicionados por nuestras creencias. Mucha atención a lo que digo. Somos conscientes y empezamos a despertar conciencia cuando nos damos cuenta o descubrimos que no estamos condicionados por nuestras creencias. ¿Esto cómo se refleja? Por ejemplo, ¿hasta qué punto yo soy consciente que el mundo que yo veo es realmente el mundo que es real? Y eso ocurre solo porque mis creencias normalmente no me permiten ver el mundo como es, y por eso es que se presenta tanto conflicto entre una persona y la otra, porque no somos conscientes que el mundo no es como yo creo que es. Esto voy a ponerlo en un ejemplo pequeñito y hace poco creo que lo estaba reflejando. Y es que nosotros, creo que lo estaba reflejando con un mapa del mundo, se lo estaba explicando a alguien hace unos días, y es que nosotros pensamos que la verdad que tú tienes, vamos a ver si lo puedo hacer aquí en un dibujo bien bonito. La verdad que tú tienes en el mapa mundi, vamos a pensar en un mapa mundi. Y tú piensas que estás en un pedacito, vamos a pensar que estás en la punta de Leticia. Y ahí tienes un conocimiento sobre una realidad que tú percibes o conoces. Pero toda la demás extensión sobre esa realidad de todo el mapa mundi no la conoces. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto lo que yo pienso es real? Siendo que en otras partes del planeta todas las creencias que tenemos no terminan siendo real y no son condicionadas por el pensamiento que tenemos en X o Y circunstancia. No solamente se habla de esto desde la parte geográfica, sino lo podemos ver reflejado con nuestra familia, con nuestros amigos, y voy a explicarles
en un ejemplo muy sencillo que nos puede ocurrir día tras día, ¿sí? Porque realmente si yo tengo la capacidad de comprender que lo que yo creo no es real, sino es una interpretación y una percepción que yo la doy a causa de unas vivencias y unas creencias que fueron impuestas en mí desde que fui concebida, pues empiezo a darme cuenta que el mundo no es lo que yo pienso que es y hace que las cosas sean más fáciles para trabajar. Voy a ponerles el ejemplo. ¿Hasta qué punto, sí, si realmente yo quiero ver la verdad de una situación, mis creencias me permiten verlo claramente? El ejemplo es que estoy con mi hermano. Entonces mi hermano me dice, estoy molesto porque usted se llevó las llaves de la casa sin permiso. Entonces yo le digo, bueno, cuéntame. Yo pienso que me las puedo llevar porque es que en esa casa donde me llevé las llaves están mis padres y yo creo que tengo derecho para poder venir y visitarlos. ¿Las llaves de quién son? ¿Son suyas o son de la casa? Entonces empiezo a decir todos mis argumentos porque si algo tenemos en la vida los seres humanos es que nosotros siempre estamos en una situación problemática, estamos justificándonos ante los otros porque nuestra opinión y nuestra calificación y cualificación está llena de elementos de juicio que me dan la razón o sabiendo que no me dan la razón, yo busco que sea justificado para que yo misma entre en un estado pasivo o hasta de masoquismo, porque muchas veces se sabe que lo que estoy justificando en mi mente, que puede ser la verdad o la razón, no termina siendo la razón, pero no puedo quedar mal porque resulta que yo no voy a quedar mal delante de las personas porque yo tengo que ser reconocido y tienen que verme que yo soy una persona de bien y entonces yo estoy buscando ese el beneficio y empieza ese diálogo interno o externo donde siempre estoy en todo momento justificando la verdad a razón de mis creencias y mi juicio y no soy consciente, y esto es despertar conciencia, no soy consciente que mis creencias no me permiten ver claramente una situación porque siempre estoy haciéndolo desde el condicionamiento de mi conveniencia según lo que yo creo que es verdad. ¿Ok? Entonces, la pregunta de esta noche para esa libertad emocional y el de entender cuáles son mis creencias es saber si yo al querer ver la verdad de una situación soy objetivo. Y esto va para todo, aplican todo tipo de situación, desde mi vecino hasta mi pareja, hasta mis hijos, hasta mis padres, hasta mis compañeros de trabajo, hasta las personas que me ven del otro lado. Y esto es lo que se ve muchísimo en las redes sociales, todo el tiempo está en la discusión y en el debate de que no es lo que es, sino lo que yo pienso que es y entonces eso lo hace que no sirva, es nulo y cada día se siente una sensación mayor de separación cuando debemos empezar a sentir que todos somos parte de una unidad y empezar a sentir que todos tienen una forma de ver la vida donde se justifica una verdad a partir de unas creencias y unos condicionamientos mentales que finalmente también nos limitan a tomar acciones para poder sentirnos más libres. Por eso el tema es la libertad emocional. Porque yo empiezo a sentir libertad emocional cuando no me siento condicionado por el otro y cuando tampoco me condiciono, cuando yo tampoco condiciono al otro según mi pensamiento. Pero como siempre tenemos ese ego dándonos fuete y peleando con nosotros en nuestra mente de que qué van a pensar de mí, empieza esa charla interna. ¿Qué voy a hacer? No puedo quedar mal, es que yo tenía la mejor intención, es que yo quería hacerlo de buena gana, es que no hay justificación para que se piense así y eso nos quita la paz y eso nos hace esclavos y nos convierte en enemigos del otro y las consecuencias son elevadísimas que no alcanzamos a percibirlas
por el propio acto de no pensar de que yo no siempre tengo la razón sobre una verdad, porque ni siquiera esa verdad es real, sino es subjetiva o condicionada por el grupo de creencias que crecieron en mí. Hay una situación que nos muestra mucho cuando empezamos a despertar conciencia, y es cuando nos empezamos a cuestionar las creencias. Y eso va de la mano con la fe. Cuando yo empiezo a cuestionar mis creencias, oye, pero ¿por qué yo realmente pienso así? O por qué yo realmente soy de X o Y religión, o por qué realmente soy de X o Y ideología, o por qué soy tan radical en mis pensamientos, o por qué me voy al extremo. Y cuando yo empiezo a cuestionar todo este tipo de creencias, se van abriendo espacios. Por eso en los grupos que se llaman péndulos, donde hay unas ideologías muy marcadas de pensamientos, no se permite cuestionar a las personas, grupos ni religiosos, ni políticos, ni grupos radicales de pensamientos o filosofías, porque cuando tú empiezas a cuestionar creencias, empiezas a abrir la brecha para empezar a darte cuenta que lo que tú piensas o piensan los otros no es verdad. Es increíble que yo te pueda decir hoy, que mucha gente me puede decir, Katia, estás equivocada porque lo que pensamos es verdad. Frente a cualquier tema, yo te diga, ¿sabes qué? En otras partes del mundo no piensan lo mismo que tú. Y eso significa que no termina siendo real. Es una verdad para ti y eso te hace muy respetable, ¿sí? Porque yo no soy quien para cuestionar tus creencias. Pero yo hoy estoy hablando a nivel de introspección, no estoy hablando de que alguien venga a cuestionarme lo que yo pienso o digo. Cuando hablo a nivel de introspección, te estoy hablando de cómo reacciono yo, cómo me siento, cómo está mi alma frente a una situación que yo quisiera que fuera de X o de Y manera, que yo quisiera cuestionar. Y cuando estoy más abierto y soy un ser más despierto a nivel de conciencia, realmente, que es cuando yo soy consciente de que lo que yo pienso no termina siendo real y lo que yo hablo termina siendo subjetivo y que cada persona tiene un proceso que viene a cumplir en este plano, y cuando soy consciente de que el otro en cualquier circunstancia me está reflejando mi situación, que eso se llama reacción espejo en bioneuroemoción, donde yo soy consciente de que realmente lo que yo vine a experimentar es algo que tengo que trabajar en mí para liberarme de esa carga emocional que me mantiene preso de una situación. ¡Voilá! ¡Eureka! Aprendiste a soltar las cadenas de esa parte emocional. ¿Cómo se aplica con la pareja? Anoche les hablaba de esto, de la reacción espejo. Todo lo que hace mi pareja, que normalmente está en el mismo nivel de vibración, por eso comparto mi vida con esa persona, normalmente está en mi mismo nivel de vibración, así te creas más o más consciente o menos consciente, está en tu mismo nivel de vibración. Todo lo que comparto con mi pareja es una proyección de lo que tengo que trabajar, y esto tengo que averiguarlo por medio de algo que se llama la introspección, y es sentarme a analizar y a pensar no el por qué, sino el para qué me suceden estas cosas en proyección a futuro. Esa es una. Y segundo, ¿por qué? Porque que no es el por qué, sino a pensar, ven, estas cosas me suceden quizás como les hablaba el ejemplo de anoche de La Plata. Este es un hombre que es tacaño, que no le gusta gastar, y yo soy una persona que soy atenida, o sea, espero que él me gaste. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién termina haciendo cargo de quién o cómo? Lo mismo, el que escucha mucho y el que habla mucho, o el que escucha o el que habla demasiado, escucha poco. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué mi pareja habla tanto y yo no lo dejo hablar? ¿O por qué yo hablo tanto y no dejo hablar a mi pareja? Empezar a darte cuenta
de que tú puedes despertar ese tipo de libertad emocional a partir de cuestionarte las creencias y encontrar en qué espacio te encuentras, en qué espacio vital, en qué punto realmente estás, en qué punto o hasta qué punto eres consciente de que tú ves el mundo como realmente es o como te gustaría que fuera, o por las creencias que no te permiten ver el mundo como es como si tuvieras un velo puesto. O cuando yo les digo, ¿saben qué? Las personas ven con el filtro que quieren en sus ojos. Si yo quiero ponerme unas gafas con filtro azul, voy a empezar a ver el mundo de filtro azul, pero si mi compañera de trabajo tiene unas gafas de filtro verde, vamos a entrar en discusión porque lo que ella ve verde, yo lo veo azul. Entonces, cuando yo empiezo a despertar conciencia y empiezo a darme cuenta que estas situaciones de no poder ver claramente como lo ve el otro, según su mochila o su maleta, hace que su perspectiva o su interpretación sea totalmente diferente a la mía, voy a entrar en una situación problemática y de conflicto. Es simple. Hay situaciones que es incomprensible a veces de que, voy a ponerles otro ejemplo, y me pasó hace poco. Alguien que me estaba haciendo un reclamo de por qué yo no llamaba a saludarle y por qué, y realmente yo tenía unas ocupaciones, sí, estaba bastante ocupada y no podía. Pero esta persona, en vez de decirme, oye, me gustaría que me saludaras, me encantaría saber de ti, cómo me gustaría que pudiéramos conversar un rato, comenzó a hacerme un reclamo en mala vibra, en muy mala vibra. Comenzó, es que usted. Y el hecho de que yo pueda tener un poquito más de mente abierta, porque no voy a decir que soy un ser despierto, estoy en mi proceso, y que yo ya cuestione un poco más las creencias y que comprenda que cada situación de las personas lo viven y lo perciben de una manera diferente a la mía, hace que yo comprenda esa situación por la cual me estaban haciendo el reclamo y en mala forma, ¿ok? Pero el saber que esa es su forma de lenguaje o interpretativa me libera de una carga emocional porque sé que no es personal, ¿sí? Es algo que tiene esa persona en su corazón, hay algún tipo de frustración que siempre se está proyectando o redirigiendo de una manera donde saca lo que tenga en su alma, ¿sí? Pero yo no voy a entrar en ese plan. ¿Por qué? Porque primero ya comprendo cuál es la situación. Segundo, no me voy a prestar porque no me interesa entrar en discusiones. Yo ya no hago parte de eso porque yo ya estoy viendo la verdad de manera objetiva. Yo estoy adentrándome en un mundo donde estoy despertando una situación de conciencia y ya no quiero más problemas para mi vida porque yo quiero vibrar alto. Yo quiero estar con paz, con tranquilidad, con amor, desde el agradecimiento. Si yo me pongo a discutirle a esta persona, pues voy a estar otra vez desde el temor, del miedo, de la ira, que es la vibración más baja donde nada se manifiesta, donde se proyecta hasta enfermedades, donde es tan baja la vibración que no hay un sistema de coherencias con el sentir, el pensar y el hacer. Siempre debes estar en coherencia con esas tres cosas en tu vida y ahí empieza esa libertad emocional. ¿Sí? Esa libertad de sentir con referencia a lo que tú crees. Y esto es algo que es básico esta noche. Siempre que tú tengas en coherencia tu pensamiento, tu sentir, que es referente a las emociones, con el hacer, esa coherencia va a traerte una vibración muy alta y empieza a reflejar la libertad emocional. La libertad emocional es no ser esclavo de las creencias. Es así de simple, así tal cual, ¿sí? Siempre que nosotros pongamos primero nuestra creencia, las consecuencias van a ser elevadas por el propio acto. ¿Qué significa esto? Que yo a la final, si no estoy de acuerdo con el vecino, con el amigo, con el novio, ¿sí? Y el que piense diferente a mí, va a terminar convirtiéndose en mi enemigo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando yo siento que es mi enemigo? Pues me
voy a vivir esclavo de una sensación, porque es que yo me voy con el malestar y me quedo pensando en el malestar, ¿sí? Y me encadena en mi pensamiento. Me va a encadenar en lo que yo creo que es. Y a la final lo que yo creo que es no termina siendo verdad, es algo subjetivo, ¿sí? Y esto hace que cambien mis relaciones y mi sentir, porque vivo condicionado frente a mi pensar y a mis creencias cuando ni siquiera son reales. Es algo que me inculcaron mis papás en una escuela. Miren, esta tarde escuchaba a una persona que me encanta oír, y estábamos en una charla en grupo. Me encanta escuchar a esta persona y decía, los baby boomers, los de la generación, los que ya somos mayores de 40, pensábamos, y eso es algo que es muy marcado, que si no sacábamos la maestría, el postdoctorado, la postmaestría, el yo no sé qué, no íbamos a ser gente que triunfara. Y ahora tú abres las redes sociales y ves chicos tan jóvenes que se llaman nómadas digitales y uno no sabe ni siquiera si los chicos estudiaron o no, pero igual tienen mucho para ofrecer, y es que cambian el paradigma, ¿ok? Pero no todas las personas de esta generación están preparadas para esta conversación. Si ustedes se sentaran en medio de personas mayores de 40 años a hablar sobre esto, lo único que hacen es ni siquiera permitir cuestionar creencias, sino ser cerrados ante una conversación de estas. Es como entrar a una secta y convencer a la gente de que se cambie de religión. Entonces, ¿esto qué es? Una marca de que no hemos aprendido a abrir una situación de despertar conciencia para no seguir lastimándonos frente a las emociones que tenemos, ¿sí? Y no se trata, esta frase se las voy a dejar muy marcada esta noche, no se trata de dejar de creer. No voy a dejar de creer en lo que yo pienso, porque es que así me formé yo. Yo pienso que el azul es el azul. Ay, que vino fulano y me dijo que el azul no es el azul. Pues yo creo que sí. Entonces no se trata de dejar de creer. Se trata de entender que mis creencias no son absolutas y no son la verdad. ¿Ok? Son subjetivas y están listas para una interpretación. Esto me abre la mente, me deja ser libre frente a las circunstancias de la parte emocional. No voy a sufrir por condicionamientos de que mi pareja dijo, de que mi pareja no dijo, de que sí o que no, ¿sí? Y eso es importante porque dependiendo la interpretación de las circunstancias me lleva a la libertad emocional o al dolor y al sufrimiento, ¿sí? Es que me dijo, es que no me dijo, es que me habló, es que me miró mal, es que no. Y entonces, si te miran mal, entonces, eso es como, si te miran mal, entonces te odian. Eso es como la cultura, que dicen que algunas partes del mundo, el hecho de que un hombre erupte, o creo que es un hombre, que un hombre erupte significa que se siente complacido. Sí, en algunas partes del mundo, en otras partes, una persona erupta en una mesa y es una persona súper maleducada, grosera. ¿Ven qué es interpretación? Entonces, si yo sufro porque, ay, eruptó, ay, qué maleducado, ay, por favor, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí en redes sociales hay alguien, que no va a decir el nombre, es muy famosa, que decía que si no se le pone una media a un vaso frío, entonces no es una persona educada, un condicionamiento. ¿Y saben qué? No se dejen comer cuento. Es como si nos hicieran una hipnosis para que yo empiece a confiar y creer en la condición del otro. Y voy a hablar algo antes de que cerremos, que tiene que ver con la pareja. Nuestros juicios y nuestros padres. Pero cuando ya somos adultos empezamos a cortar esa parte de los padres y lo trabajamos. Pero entonces llega una pareja y entonces si esa pareja tiene una creencia y emite un juicio, yo con ojos cerrados confío plenamente en lo que me dice esa pareja. Entonces si me dice que soy muy buena mujer, entonces yo digo, ay, yo soy buena mujer. Y el día que me dice que soy mala mujer, entonces me traumo. ¿Sí? Porque le estoy dando todo el poder a esa persona. Es como si me hicieran hipnosis. ¿Sí? Entonces, eso de dejarle las creencias que debemos trabajar a alguien es lo peor que podemos hacer. Es como si nos estuviéramos durmiendo, nos estuvieran
dando una pastilla para quedarnos dormidos y quisieran con nosotros lo que quisieran. Es una especie de hipnosis. Para cerrar esta charla esta noche, quiero decirles que si nosotros como seres humanos queremos ser libres emocionalmente, debemos comprender que mi forma de ver la vida no es la forma absoluta y que debo estar abierta a que yo pueda darme cuenta de que existen otras interpretaciones que me van a permitir vivir de una manera mejor y que para todo hay un equilibrio. Entonces, si mi manera de ver es cuadrada y el otro es redondo, yo no puedo obligar al otro que vea todo cuadrado y yo no me puedo obligar a mí a verlo todo redondo. Solamente empiezo a abrir mi mente para darme cuenta que existen muchísimas opciones y esa apertura mental me va a dar la libertad emocional de sentirme pleno en cualquier circunstancia en la que pueda atravesar. Estas cosas se trabajan con más detalle y la clave de esto es observar al que piensa, es decir, hacer una introspección frente a lo que yo siento en cualquier situación. Es como crear un diario de emociones y empezar a darme cuenta si lo que siento o no siento termina siendo subjetivo, termina siendo interpretativo, y en vez de estar charlando conmigo misma para echarme cosas malas, mejor charlo conmigo misma para empezar a identificar por qué me afecta y para qué me afecta. Bueno, entonces les doy muchas gracias por haberse conectado esta noche. Que descansen y nos vemos mañana con otro tema.